dermatológica, se va a requerir que el paciente guarde reposo, que se movilice el área, que eleve el área, sobre todo dijimos que va a estar en miembros inferiores, entonces hay que elevar los miembros inferiores, se utilizan compresas húmedas con solución salina y hay que evitar que tenga traumatismo, hay que mantener higiene del área y luego se va a continuar con lo que es la penicilina G-procánica y luego con la versatínica y también se pueden usar AINES. Para evitar recidiva de la erisipela se pueden usar estos medicamentos que van a ser toxiciclina, cefalosporina, macrólidos, clindamicina. La siguiente, hasta ahí tenemos sobre todo que las que van a afectar a la piel. Luego vamos a continuar con los que afectan al folículo piloso. Tenemos la foliculitis, que va a ser una inflamación aguda del complejo pilosebáceo apocrino. Se va a ver de esta forma, que vamos a escribir a continuación. Tenemos acá que se va a presentar a cualquier edad. No va a tener ninguna diferencia entre sexos, pero se va a presentar principalmente en adultos. En relación a la hepatogenia, tenemos acá que va a haber un proceso, puede estar implicado procesos infecciosos, como infecciosos, sobre todo bacterianos, como este caso, inflamatorios propios del folículo adiposo, menciona incluso el acné, autoinmunes, que también van a estar relacionados con el folículo, como la alopecia areata, que pueden dar lugar también a la foliculitis. El agente principal va a ser Staphylococcus aureus, y va a desencadenar una respuesta inflamatoria. En relación a la clínica, igual vamos a ver acá una pústula que va a ser de evolución aguda, no va a causar sintomatología en el paciente y va a curarse sin dejar cicatriz. Va a ser esta lesión, una pústula, y va a tener al centro su folículo piloso y va a tener un halo eritematoso. Se va a presentar en estas regiones, principalmente va a ser en la cabeza, la piel cabelluda, en el área de la barba, a nivel axilar, también en zona inguinal y también puede presentarse en los miembros, en las extremidades, miembros inferiores y superiores, que va a tener esas características, ¿no? Una pústula, eritema y también su folículo piloso. No causa dolor y tampoco deja cicatriz. Va a haber distintas clasificaciones. La foliculitis puede ser la superficial o también conocida como empético de Burkhardt, que va a afectar principalmente la parte superior al infundíbulo del folículo, sería a ese nivel, hacia arriba, y va a causar lesiones como la que describí, van a ser pequeñas. Indica que van a ser principalmente, por ejemplo, van a presentarse a nivel de la piel cabelluda de los bebés, por ejemplo. Y luego tenemos acá la foliculitis profunda, que va a involucrar tanto lo que es el infundíbulo, el cuello y hasta el bulbo del folículo piloso. Y van a ser lesiones más grandes, ¿no? Y una de las principales regiones va a ser la zona de la barba, que va a presentar este tipo de foliculitis. La foliculitis queloidea se va a presentar en las personas que tienden a tener las cicatrices queloideas. Estos van a presentar estas lesiones queloideas en los lugares donde se ha presentado la foliculitis, ¿no? Y va a dejar también como zonas sin implantación pilosa. La otra, que es la foliculitis decalvante, que vemos acá, vamos a ver va a haber cicatrices que a causa de la lesión y también con áreas periféricas de la lesión que habíamos escrito de la pústula, su folículo piloso, la parte erimatosa, alrededor de la cicatriz que está dejando, y van a ser zonas que no van a tener cabello, por ejemplo, en este caso. Es la decalvante. En relación a la histopatología, igual es un proceso inflamatorio, va a haber infiltrado inflamatorio perifolicular y va a afectar a las áreas adyacentes, puede llegar a afectar a las áreas adyacentes como la dermis en este caso. Diagnósticos diferenciales, la furunculosis, que vamos a ver más adelante, también la dermatitis herpetiforme, la varicela miliaria, el querión de piel cabelluda y también la dermatitis acneiforme. El tratamiento, inicialmente se van a eliminar los irritantes que pueden producir la foliculitis. Se va a indicar los lavados con agua y con jabón, fomentos antisépticos como sulfato de cobre y toques yodados que también van a ayudar al paciente. Se van a usar o se pueden usar los antibióticos tópicos, que incluyen la
mupirocina, sulfidato de sodio, bacitracina, también otros sistémicos cuando las lesiones van a ser muy extensas, como la toxiciclina, penicilina benzatínica, monosilamina, el timetoprim sulfametoxazol, y también estas, por ejemplo, la triamcinolona indica de forma intralesional, sobre todo en las queloideas, y también la cirugía láser, también la queloidea, que para retirar esas cicatrices queloideas que está dejando, o lesiones queloideas. Por si acaso no es minoxidilina, es minociclina, ¿ya? Ok, Debajo de penicilina benzatínica en los y sistemas. acá, una ciclina. Es minociclina. Ok, gracias. La siguiente lesión va a ser la furunculosis. Esta va a ser una infección profunda del folículo piloso que va a producir necrosis e intensa reacción perifolicular. Van a ser lesiones más grandes. Se va a presentar en ambos sexos, se presenta a cualquier edad y también va a predominar en climas tropicales. En relación a la etiopatogenia, va a estar acá implicado principalmente el estafilococo aureus. Está presente en, o sea, los pacientes con predisposición a desarrollar esta patología van a ser los diabéticos, obesidad, antecedentes familiares, también inmunosupresión, que sean áreas húmedas donde se va a presentar la lesión y también que el paciente tenga mala higiene. Sí. En la clínica se va a presentar sobre todo en zonas de fricción y sudoración, como por ejemplo estas regiones, que van a ser los pliegues axilares, pliegues inguinales, a nivel del cuello, la cara, los muslos, las nalgas. Van a presentar áreas igual como pustulosas, pero van a ser de mayor tamaño que, que van a tener de contenido purulento y al drenarse van a tener esta característica, ¿no? Es un líquido amarillento, medio espeso, y que pueden confluir varios abscesos y van a dar lugar a lesiones más grandes con varios puntos de drenaje que se va a conocer como antrax. Y este líquido que drena se conoce también como clavo. En relación a la histopatología, va a presentar, no encontré una imagen en que veamos directamente el folículo, pero describe que va a presentar pústulas subcorneales, es decir, debajo del estrato córneo, y sobre el infundíbulo, es decir, acá vemos la glándula sebácea y encima de este sería el infundíbulo del folículo adiposo, donde se va a encontrar la pústula subcorneal. En los diagnósticos diferenciales que van a tener para esta dermatosis van a ser la foliculitis que vimos anteriormente, el crión de piel cabelluda, también la tuberculosis necrótica y la esporotricosis. En relación al tratamiento, tenemos enfermedades intercurrentes que, como hemos mencionado, inmunodeprimidos, diabéticos, hay que manejar estas patologías de base primero. Se recomienda aseo con agua y con jabón, polvos secantes como el talco en las regiones, también soluciones antisépticas de yodo. Y se puede proceder a lo que es la incisión y el drenaje de estas lesiones, ¿no? De estos abscesos que se están formando. Como antibióticos tópicos que se pueden usar, tenemos la bacitracina, mupirocina, efusidato de sodio y eritromicina, y sistémicos estos, ciclina, eritromicina, rifampicina, trimethoprim, sulfametoxazol. Finalmente, esta va a ser la hidrosadenitis supurativa, que va a ser una enfermedad de folículo, de epitelio folicular terminal de las glándulas sudoríparas apócrinas, es decir, apócrina es de las sudoríparas, ¿no? Va a ser una inflamación crónica y recurrente. En relación a esta, se va a estar implicado, o van a tener, las personas van a ser predisponentes a estas, las que son obesas, que tengan áreas de humedad, mala higiene, traumatismos, el hábito tabáquico y también los que usan ropa entallada van a ser predisponentes a esta patología. Es decir, van a tener una piel predisponente en la que va a afectarle o donde va a dar lugar o donde se va a meter, podemos decir, estafilococo aureus. Se va a presentar en 1 de 3.000 personas y la idea es que haya una obstrucción única tipo comedón y puede ser por distintas causas como una hiperkeratosis que ocluya, que tape esta región, como también la descamación y también fricción e hidratación indica de esta área del folículo que van a obstruir
al folículo y van a dar lugar a que haya una proliferación bacteriana, sobre todo de Staphylococcus aureus. Las regiones en las que se va a presentar principalmente van a ser la zona axilar, también la zona inguinal, pero también puede presentarse en la zona púbica, en la perianal, también alrededor del ombligo y acá vemos debajo de la mama. Y las lesiones se va a ver de esta forma, son abscesos profundos, indica. Luego van a ser también dolorosos. En los plastrones subcutáneos, no encontré una definición propia de plastrón subcutáneo, pero no escuché o revisé el plastrón como se utiliza, por ejemplo, en cirugía cuando hay áreas de adherencia entre órganos por proceso inflamatorio. En este caso sería adherencias de estas zonas inflamadas que está teniendo lugar, por ejemplo, en este caso en la zona axilar. Fístulas que se van a formar y también estas fístulas van a dar drenaje a contenido purulento de estos abscesos y su curación va a tener cicatrices, va a dejar cicatrices. Se han descrito 3 estadios, que va a ser la leve, el estadio 1 va a ser un leve, el estadio 2 un moderado y el estadio 3 un severo. Este va a representar el estadio 1, en el que se observan solamente los abscesos, no va a haber cicatrices, no va a haber las fístulas. El estadio 2 va a presentar ya, además de los abscesos, van a presentar fístulas y también cicatrices, pero acá van a haber múltiples abscesos. Y un estadio 3, que serían, acá vamos a sacar, cicatrices ya van a ser más deformantes, las lesiones son muy deformantes. Los diagnósticos diferenciales van a ser la tuberculosis colicoactiva, también la coccidioidomicosis, actinomicosis, turatemia, también las adenopatías bacterianas y también los quistes dérmicos infectados, que van a ser lesiones, podemos decir similares, simplemente como vimos escritos, el anterior aparece en zonas de sudoración y sobre todo axilar, inguinal, entonces podemos usar para diferenciar también eso. La relación histopatología va a presentar infiltrado inflamatorio, va a ser muy importante, que va a afectar a la dermis, al folículo y también va a invadir el folículo y va a indicar como destrucción del área y va a formar como granuloma, como se formaría un granuloma o un cuerpo extraño. En los laboratorios, que si bien tampoco es como muy necesario para su diagnóstico, se pueden identificar estafilococo, que habíamos dicho el estafilococo aureus va a estar implicado, pero también pueden haber otros, se pueden identificar otros como streptococos, E. coli, proteus, el BES, que hemos visto anteriormente, la velocidad de eritrosedimentación y la proteína C reactiva como reactantes de fase aguda van a estar elevados, indica que en algunos casos puede haber anemia, y la ecografía y resonancia magnética van a ser útiles para ver los abscesos, pero no se necesitan para el diagnóstico. Acá, perdón. Estos dos son de tratamiento médico y este va a ser de tratamiento quirúrgico. Y en esos casos, la ecografía y la resonancia magnética van a ser útiles en el estadio 3, pero en las anteriores no. O van a ser necesarios, podemos decir. El tratamiento va a ser evitar traumatismos, la humedad de maceración deben evitarse en estas áreas. Debe usarse antisudorales, como los desodorantes. La pérdida de peso, porque también habíamos visto como predisposición, la obesidad sobre todo, hay que abandonar hábitos tabáquicos, es que hay que mantener higiene, pérdida de humedad, también evitar la ropa entallada, que habíamos dicho que eran como predisponían a la piel a este tipo de infección. Lavado con agua y con jabón y polvo secante, el talco, van a ser útiles a esas regiones. Antibióticos útiles se pueden usar la clindamicina, gentamicina, mupirocina y ácido fucídico, y sistémicos eritromicina, tetracyclina, doxiciclina. Estos son medidas clínicas que servirían tanto para estadio 1, donde solo hay abscesos, y en estadio 2, cuando ya hay abscesos, fístulas y hasta cicatrices, pero en menor cantidad. Solamente en el 1 y en el 2. Y en el estadio 3 ya puede manejarse de forma quirúrgica. El drenaje puede hacerse de drenaje. El estadio 3 podemos ver, son lesiones mucho más grandes y ya puede usarse el drenaje, perdón, no tengo drenaje. El drenaje va a ser la incisión, el drenaje de los abscesos, el debridamiento, que sería sacar toda esta área, la extirpación, el colgajo, acá esta es la imagen de un colgajo que se está haciendo en área axilar.
También puede hacerse criocirugía, radioterapia, cirugía láser y la terapia biológica con infliximab. Y esta es una cirugía láser. Bueno, esta es la bibliografía que utilicé, Magaña Arenas, y gracias por su atención. Ok. Como es un tema largo, vamos a hacer otro Zoom para el otro tema, ¿ok? Entonces, mientras tanto, quiero saber, chicos, si tienen alguna duda con el tema de piodermitis. Es largo porque tiene mucha subclasificación. Por ejemplo, en lo último, en las hidrosadenitis, como han visto, es una afección de las glándulas sudoríparas apócrinas, por lo que no se ve en la niñez, se ve a partir de la adolescencia, porque estas glándulas comienzan a trabajar a partir de la adolescencia. Entonces, como han visto, hay factores de riesgo: diabéticos, obesos, tabaquismo, alcohólicos también, la mala higiene en cualquiera de las patologías que estamos viendo, en todas hace un plus o es algo que va a ir a agravar. Entonces, sí hay que tener, por favor, como ven, mucha higiene. Lamentablemente en nuestro medio y en otros países, alguien, por ejemplo, se resfría y lo primero que hacen, se van a fijar, es no bañarse. Desde los abuelitos. Eso culturalmente porque así los han educado, no porque sean cochinitos, ¿no ves? Lo que les han educado y lo que les han enseñado. Entonces, cuando no hay nada más rico que entrar a la ducha cuando estás incluso resfriado porque sales mejor. Tienen sus niños, las mujeres, dan a luz y hacen su cuarentena famosa, ahora más que nada, bueno, en el campo, que son 40 días que están en cama y no se bañan. Cuando las mujeres que hemos tenido hijos sabemos que tienes tu niño y la verdad, lo primero que tú quieres es bañarte. Bañarte, ¿por qué? Porque pues te relaja, te sientes mejor y demás. Entonces, agua y jabón, por favor. Cuando ustedes atiendan pacientes que vean que tienen escasa higiene, ustedes pueden perfectamente decir. Uno puede decir cualquier cosa. La cosa es cómo la dices. Entonces, si tú le dices, señor, señora, por el tema de higiene, para evitar que se infecte, para evitar que usted incluso gaste más, porque a veces hay que ir por el tema del bolsillo, con infecciones agregadas, sobreinfecciones o con que le entre algún bicho, tiene que bañarse. Y acuérdense, tienen que cambiarse la ropa. Se van a fijar también, ustedes que han pasado por ginecología, llegan las señoras, y es pues atroz, porque muchas veces hasta se bañan, pero no se cambian la ropa, ni la ropa interior, y eso varones también. Entonces, te bañas, ok, sales limpiecito de la ducha, te pones la misma ropa de hace 3, 4 días atrás, incluyendo la ropa interior. Y es terrible porque el olor se mantiene ahí. Y dicen, ¿no? Que una persona que huele mal, con mala higiene, es como un idiota. Todos se dan cuenta menos él. Entonces, yo creo que siempre hay que decir las cosas, obviamente, continuo y contacto. No tienes por qué ser torpe. Hay veces, chicos, que yo en mi receta pongo jabón Lux y agua. Entonces, utilizar el jabón, lavar, enjuagar bien, las toallas, recomendar que tienen que ser, es como un cepillo de dientes, no es que tú dejas y toda la familia utiliza el mismo cepillo, así seas pareja, seas madre e hijo, ¿no es cierto? El cepillo es algo individual. Lo mismo es la toalla. Entonces, ¿por qué? Porque ahora estamos viendo las infecciones. Entonces, las piodermitis son sumamente frecuentes, más en esta época de verano. Ahora les diré no tanto, ¿por qué? Porque estamos confinados todavía un poquito. Por eso es que este año han visto, probablemente ninguno de ustedes ni se ha resfriado por el tema del barbijo, no salir tanto de casa. Lo mismo pasa con las otras infecciones, excepto quizás algunas micosis, que va a ser el próximo tema, que no sé a quién le toca para que vaya listando ya para el próximo Zoom. Las micosis, sí, por el clima, por la humedad del cuerpo y demás, igual, diabéticos, alcohólicos, mala higiene, también tiende a hacerse más grave y las micosis pueden impetiginizar. ¿Han visto el impétigo? Hay de dos tipos, costroso y ampollar. Casi, casi siempre en niños, pero uno puede ver en otras personas y generalmente periorificia la cara.
¿Por qué? Porque realmente hay estreptos en la nariz, por eso después de gripes y demás que se limpian, además que los niños no beban, buscando pocitos de petróleo, entonces ahí van sacando. Y es frecuentísimo ver las costras que son como miel, por eso se llaman mielicéricas. Entonces, ahora el tratamiento, ¿han visto es antibióticos? Sí, antisépticos. Si son tópicos o sistémicos, van a ir de acuerdo a la cantidad de lesiones, a cuánto de tegumento abarca la enfermedad. No es lo mismo tratar un impétigo, por decir, que hay una de tus fotos que para mí se me hace que era herpes, pero quizás en Google está como impétigo que está aquí. Ahí se me hacía como herpes. Pero no es lo mismo tratar una lesión así chiquitita aquí que tratar esos niños que tienen en todo esto o inclusive en varias partes del cuerpo. ¿Qué niños son los más, o sea, los que tienen mayor predisposición? Atópicos. En atópicos tú ves ampollas verdaderas, que no, ni te imaginas que es una infección bacteriana, porque son ampollas tremendas. Y cuando no hacen la costra mielicérica es más complicadito hacer el diagnóstico. Entonces, ¿por qué? Porque el atópico ya hemos visto la primera semana. Tiene mayor riesgo, tiene una piel delicada, entonces todo eso. Ok, chicos, saldremos de esta videollamada e ingresan, ya saben, con el mismo ID, por favor, y empezamos directamente con mi dosis, ¿ok? Está bien, Enseguidita. doctora. Ok, Bien, doctora. ya, chao. Ok, ¿quién expone micosis? ¿A cuál ha tocado? Creo que es uno. Presento pantalla, doctora. Lo comparto. Sí, por favor. Zulma, ¿no? Sí, doctora. Ya, Zulma. ¿Se ve pantalla? Se ve y se nota que te gustan los jueguitos, Zulma. Y todos pertenecen al grupo. Creo que está mal su internet. Sí, parece que su internet no está muy bien, se está entrecortando. Zulma, ¿nos escuchas? ¿Nos oyes? ¿No sientes? Eso. Zulma. Sí se ve, pero creo que estás con problemas en tu internet y Sí, no te está un poco lento. escuchamos.
Doctora, Sí, te oigo. ¿Has comenzado? ¿Has dicho algo? Porque no hemos escuchado nada. Creo que va a ser mejor dejar el tema de micosis para cuando esté con su internet un poquito más estable, Zulma, porque no, creo, Zulma, Zulma, ¿podría salir, por favor? Chicos, empezaremos otro tema, ¿ya? Sí, Seguiremos con escabiosis mejor y cuando su internet de Zulma esté un poquito mejor, volvemos al tema. Está bien, doctora. A mí me toca escabiosis. Gustavo, Sí, ya. ya se ve en la pantalla. todavía. Sí, Ok, voy a hacer esto. Bueno, buenas tardes, doctora y compañeros. Bueno, voy a continuar las exposiciones con el tema de escabiosis. La escabiosis también la podemos llamar como escabiasis, sarna, roña, rasquiña o porque la enfermedad está producida por un ácaro, acariasis. En cuanto a la definición, decimos que es una dermatosis generalizada, transmisible y familiar, porque generalmente el paciente que la presenta, también su familia o las personas con las que vive también tienen el sarna, la infección, y la característica es que se van a presentar pápulas y un intenso prurito que generalmente es nocturno. Después van a surgir costras que pueden ser hemáticas o mielicéricas y también tiene vesículas y en ciertas ocasiones también se ven las lesiones provocadas por los ácaros, que son los túneles. Estos van a predominar dependiendo de la edad en los pliegues y los genitales y está causado por Sarcoptes scabiei, que es la variedad hominis. Es necesariamente esta variedad porque es la única que va a completar el ciclo en el ser humano. Si es que tuviéramos la variedad de canis, por ejemplo, este tipo de ácaros no llega a completar el ciclo en el ser humano. Bueno, en cuanto a la epidemiología, tendríamos que es una enfermedad que va a afectar tanto a hombres como mujeres por igual y afecta a cualquier raza, pero lo más común es que se presente en niños y en personas jóvenes de bajos recursos económicos. Es más prevalente en países de tercer mundo y tiene una prevalencia mundial de 300 millones al año. Una de sus variedades de la escabiosis es la escabiosis noruega, que se presenta en personas inmunodeprimidas. Es por eso que también es frecuente encontrar en escabiosis en personas con VIH con una prevalencia de 2 al 4%. En cuanto a la transmisión, este ácaro se va a transmitir de persona a persona, pero también se puede transmitir mediante fómites o ropa de la persona que tiene el ácaro, porque son viables de 2 a 3 días. También la transmisión es mediante vía sexual, transmisión sexual, antes se consideraba una enfermedad de transmisión sexual. Como ya había mencionado, generalmente es una enfermedad familiar o comunitaria, porque la persona que tiene, su familia también generalmente tiene, o en otros casos en escuelas o en lugares donde hay acúmulo de gente, que pueden ser hospitales psiquiátricos o en una comunidad pequeña, etcétera. Bueno, en cuanto a la etiopatogenia, tendríamos el Sarcoptes scabiei en variedad hominis. Esta variedad va a presentar tanto machos y hembras, y la diferencia está en el tamaño. Las hembras son más grandes, generalmente miden entre 300 a 500 micras, y los machos miden entre 100 y 210 micras más o menos, y ambos van a tener 4 pares de, de patas y también 2 espículas dorsales.
El ciclo en el que se produce es que la hembra y el macho van a realizar o sea, el macho fertiliza a la hembra y posteriormente muere. Luego la hembra va a formar unos túneles que se van a encontrar en la capa córnea de la piel. Esos túneles lo va a formar avanzando de 2.5 centímetros diarios y depositando de 4 a 5 huevos por día. Después de 4 a 6 semanas, esta hembra muere, pero los huevos que ya depositan todo el trayecto del túnel van a seguir su ciclo normal, que es huevo, larva, ninfas, y otra vez convertirse en ácaros hembras o machos, que vuelven a repetir el ciclo y así es como se forma. En el proceso en el que se está formando el túnel y el depósito de huevos, bueno, se va a producir una hipersensibilidad de tipo 4 con infiltrados leucocitarios y también mediada por la inmunoglobulina E. Esto lo que va a hacer es evitar la multiplicación de los ácaros, pero no va a eliminar la infección. En cuanto a la clasificación, vamos a clasificarlo según la edad y según el tipo de presentación. Según la edad tenemos a lactantes, niños, adultos y ancianos. Y por el tipo de presentación es nodular, noruega o queratósica, o también llamada costrosa, la incógnita de personas limpias y transmitida por animales. Como ya he mencionado, van a ser pápulas que pueden estar acuminadas o con costras hemáticas en la punta, y en involución van a tener una mácula hiperpigmentada residual y el prurito nocturno, predominantemente nocturno, y también las vesículas y las lesiones de los túneles producidas por los ácaros hembra. En cuanto a la clínica de los lactantes y los niños, la escabiasis va a ser generalizada, pero principalmente se presenta en el cuero cabelludo, se presenta en las palmas de las manos, en las plantas de los pies, en las zonas genitales, como observamos aquí, lesiones en el tronco generalizadas, en las palmas, en los pies, y generalmente se puede presentar en cualquier parte del cuerpo. También se presenta en los pliegues interdigitales, y al tener muchas pápulas y costras mielicéricas se va a presentar el signo del cirujano. Este signo consta de que por las lesiones que tiene tanto por las pápulas y las costras, va a impedir que el niño cierre completamente la mano y se va a asemejar a justo al momento antes en el que el cirujano se pone los guantes, y es por eso que se llama signo del cirujano. Ahí observamos igual otra imagen. En cuanto a la escabiosis en el adulto, las lesiones son limitadas. Trazamos dos líneas, una línea que va entre ambos hombros y otra que va entre ambas rodillas, y son denominadas líneas de hebra, y es en estas regiones donde se presentan las lesiones en el adulto, generalmente en las partes internas de los brazos, antebrazos, en las mujeres en los pliegues mamarios. También se puede presentar en la zona abdominal y la zona genital, de igual forma en la parte posterior y en el dorso de las manos. Aquí tenemos las lesiones igual, las pápulas y las costras, que se encuentran tanto en el abdomen como en la parte interdigital. Ahí también puede afectar la zona de los pliegues mamarios y el pezón, y el signo del cielo estrellado, que generalmente está relacionado como transmisión sexual, o antes se lo consideraba así. Bueno, la clínica es en la presentación nodular, son ya pápulas más grandes, persistentes, es decir, que aún van a persistir después del tratamiento, y generalmente estas se encuentran en el escroto, la ingle y la axila. Y observamos en la imagen las lesiones en el escroto. La clínica noruega o queratósica, que ya es una presentación más grave de la escabiasis, porque se presenta generalmente en personas inmunodeprimidas, como por ejemplo el VIH, y ya presentan las costras, van a presentar muchos más ácaros y muchas más lesiones, y también se puede presentar en cualquier región, como observamos en la anterior imagen, aquí en la cara, lesiones fungiales. Caso en los ancianos,
la reacción inflamatoria es mínima, va a haber un prurito intenso, va a afectar la piel, cabello de la cara y la forma es la sana ampollar. Es cuando el paciente consume corticoides de forma crónica, ya hace que la enfermedad no se note como una clínica enmascarada, va a ser continua. El prurito no va a ceder, va a tener el prurito, pero no va a tener las lesiones. Y en caso de las personas limpias, es personas que sí tienen buena higiene, no tienen antecedentes epidemiológicos de sana en la familia, pero sí presentan la clínica, el prurito y algunas lesiones, es una forma leve. Y la transmitida por animales, que es la autolimitada, que pueden ser por perros y gatos, y las lesiones se van a presentar troncos, brazos y abdomen. Las lesiones son las mismas, las pápulas, vesículas y las costras, pero la diferencia es que estas versiones del ácaro no van a completar el ciclo. En los datos histopatológicos tendríamos, como vemos que se formaron túneles en la capa córnea, entonces observaríamos los túneles, podríamos encontrar edema intracelular, espongiosis en la capa córnea y también se lograría ver los ácaros. También tenemos una acantosis leve y por la reacción de hipersensibilidad vamos a encontrar el edema, vasos e infiltrado perivascular en la dermis papilar. En cuanto al diagnóstico diferencial, la podemos hacer con ciniciasis, que es el prurito por insectos. Igual se presenta con pápulas, con eritema y también con costras. En que son los sabones, las ronchas. La pitiriasis rosada, de igual forma, si es que se presenta en la cabeza, serían la pediculosis, las sífilis secundarias, que igual se presentan con lesiones vesiculosas, y el líquen plano. En el diagnóstico diferencial de la noruega, que es más extensa, tendríamos que hacer diagnóstico diferencial con psoriasis, con líquen simple, pitiriasis rúbrica pilar, síndrome de Behçet, eczema de manos. El diagnóstico es tener la clínica de las pápulas, las vesículas, las costras, los túneles y ver el dato epidémico, que generalmente no es el único integrante de la familia que presenta, sino generalmente toda su familia, y demostrar la presencia de estos ácaros, que se puede hacer mediante la tinción de los túneles, mediante tinta china, o demostrar el diagnóstico poniendo una gota de aceite en una hoja de bisturí, raspar las lesiones hasta que haya un sangrado ligero, y posteriormente de esas lesiones se pone en un microscopio y se observaría el ácaro en sus diferentes estadios. Y ese sería el diagnóstico definitivo. Y en el caso de la presentación costrosa, podríamos hacer la descamación de las lesiones con hidróxido de potasio. En cuanto al tratamiento, tiene que ser un tratamiento familiar, por lo mismo. El lavado, no solamente de duchas diarias, sino que el lavado de las sábanas, de la ropa, un lavado diario. Y también se podría utilizar insecticida, pero no es obligatorio. En cuanto al tratamiento médico, sería el lindano, 1% tópico, que se aplica de cabeza a pies, 6 a 8 horas, una sola vez, que ejerce su acción directo contra el ácaro de una forma neurotóxica, provocándole convulsiones y después la muerte. Es por eso que está contraindicado en lactantes, embarazadas y en personas con antecedentes de convulsiones. En realidad ya no se usa por si acaso, ya está en desuso. Sí, eso mencionaba, que se sacó desuso por los efectos. Es neurotóxico, ya no se usa. Uh-huh. Luego tendríamos otro más seguros, que es el benzoato de bencilo al 20%, o el clotamitón al 10% en crema, que se lo aplica, frotarse durante 10 minutos, se deja toda la noche y al día siguiente se lo elimina mediante baños, y esto tiene que ser de 3 a 5 días. Luego tenemos la permetrina en crema al 1%, igual a aplicar y mantener 10 a 12 horas, una vez a la semana por 2 semanas. El tiabendazol, pomada de 5%, cada 12 horas durante 7 días. El clotamitón, que es la que ya mencioné, igual por 5 días.
y menores de 6 años actúa más como antipruriginoso, va a tener menos efectos secundarios, pero es menos eficaz, menos efectos secundarios, pero menos eficaz. Y la ivermectina oral, que una dosis de 200 a 250 miligramos kilogramo, dosis única, con refuerzo a los 14 días, va a ser en los pacientes que no Un hayan cachito, respondido. cachito de la ivermectina son microgramos, Microgramos. porque con esa dosis lo matarías, ¿no ve que es imposible que sea miligramos? Ya que las tabletas justamente vienen de 6 miligramos, acuérdense lo que se está dando para la COVID. Ok. Entonces son microgramos, Microgramos. sí. Lo voy a cambiar. Bueno, microgramos, kilogramo, dosis única y refuerzo al día 14. Y se va a dar en pacientes que no respondan a los demás tratamientos o en personas inmunodeprimidas que tengan escabiosis muy fuerte. Y como complicaciones puede ser una infección secundaria con el linfético secundario o una dermatitis por contacto, y es menos frecuente que se produzcan abscesos, linfangitis, adenitis, eritema tóxico y glomerulonefritis. Esa es la bibliografía y eso sería todo. Gracias. Okay. Por si acaso, chicos, otra cosa que se utiliza para la escabiosis en niños, en lactantes, en mujeres que están dando de lactar y en mujeres embarazadas, es el azufre precipitado al 6%, 5, 6%, incluso al 10%. Se utiliza como el benzoato de bencilo, que es uno de los mejores escabicidas, solamente que provoca mucha reacción, sobre todo en atópicos y en personas alérgicas. Es tópico, se hace masaje en el cuerpo, un mensaje tiene que ser vigoroso, del cuello para abajo. Ahora en los niños, como son pequeños y generalmente en los niños, en el lactante, las lesiones son generalizadas. En el adulto les ha mostrado una imagen, ¿no es cierto? Que hay unas imágenes que muestran exactamente dónde tú tienes mayor predisposición a ver las lesiones, que son áreas calientes del cuerpo. Por eso la hembra deposita el huevo en la noche, los huevos en la noche. Entonces, en cambio, en los bebés es generalizado. Hoy día he tenido tantos pacientes que ya estoy ronca al hablar. Entonces, ¿qué ocurre? Que tú tienes que hacer masaje desde la cabecita hasta los pies en los bebés. Generalmente son 3 noches seguidas, suspendes una semana y nuevamente haces 3 noches. Lo mismo la permetrina, que es fabulosa, no está llegando a Bolivia, pero había con el nombre de Destolit, que tampoco se utilizaba en niños pequeños, así como el benzoato de bencilo tampoco se usa en pequeños. La ivermectina también es fabulosa. Nosotros los dermatólogos utilizamos hace muchísimos años y ahora se está usando para COVID, pero creo que en realidad tampoco se ha visto que sirva como tratamiento. Perdón, el cambio de tema, pero el mismo plasma tampoco se está viendo que sea un muy buen tratamiento, como que no es protocolo en gran parte de países y en otros están empezando a usar porque nunca lo habían usado, pues como una forma de intentar salvar vidas. Entonces, en relación a la escabiosis es muy contagiosa. Siempre hay que hacer tratamiento a todo el entorno al que convive con la persona infectada. Así no tengan lesiones, se hace el tratamiento. ¿Por qué? Porque puede estar en una fase de incubación. Entonces sí se tiene que dar las cremas, los tópicos o la ivermectina bioral, que se da generalmente 200 microgramos, lo mismo que para COVID. 200 microgramos, kilo peso día. Pueden ser 2 días seguidos o puede ser dosis única y se repite una semana después, como ha explicado Gustavo. Ok. Zulma, ¿será que ya estás con tu internet más estable? Sí, doctora, creo que sí. A ver, Ya, voy a compartir. ok. Ahora sí. ¿Se ve, no? Sí, Ya.
Bueno, continuando con las exposiciones, voy a explicar el tema de de las tiñas, también llamadas dermatofitosis o dermatomicosis. Las tiñas pertenecen al grupo en donde vamos a ver que las estructuras queratinizadas, como la epidermis, los folículos pilosos, los pelos, el cabello, las uñas, van a estar parasitadas por los dermatofitos, que son un grupo de hongos que van a atacar específicamente a las estructuras queratinizadas. Sobre la etiopatogenia, estos dermatofitos tienen una reproducción asexual por micro y macroconidias. El origen puede ser de tres fuentes. Puede ser, según su reservorio natural, podrían ser geofílicas, es decir, que vienen del suelo, de la tierra. Podrían ser zoofílicas, que habitan en algunos animales, como los perros o los gatos. Podrían ser antropofílicas, que se contagia de humano a humano, pero no de humano a un animal. Hay tres géneros de dermatofitos de este grupo de hongos. Tenemos el Microsporum canis, el Trichophytum, y el Microsporum van a ser los agentes, las especies que van a estar más implicadas en las tiñas que vamos a ver a continuación. Sobre la epidemiología, las tiñas son de distribución mundial. Vamos a encontrarlo más que todo en las zonas tropicales y también en aquellas personas, en aquellas familias con un nivel socioeconómico bajo. También es importante saber que van a afectar a aquellas personas inmunocomprometidas, como los diabéticos, los pacientes con VIH. También es importante en este tema el tema de la higiene, la sudoración, la maceración, los zapatos ajustados. Todo eso va a contribuir para ser un factor para las tiñas que vamos a ver más adelante. También el hecho de tener una mala higiene, de compartir toallas o ropa que esté contaminada, porque vamos a ver que estas tiñas son contagiosas, entonces es importante aquí todos estos factores que les estoy mencionando. Sobre la frecuencia, van a afectar 50% a los pies, el otro 25% va a afectar a las uñas y el otro 25% podría afectar a la zona inguinocrural, a la parte de las manos, de los pies, de la piel cabelluda, a la zona de la barba y del bigote, pero principalmente 50% en los pies. Ahora, sobre los caracteres clínicos, para entender mejor, vamos a hacer una clasificación anatomotopográfica. Y primero tenemos las tiñas de la piel pilosa, que voy a explicar mejor más adelante, que va a afectar a la zona de la barba, a la zona del bigote y a la zona del cuero cabelludo. Segundo, tenemos las tiñas de la piel lampiña o glabra, que va a afectar la zona de las manos, de los pies, la zona del cuerpo en general. Y tenemos las tiñas de las uñas, que se van a afectar las uñas de las manos y de los pies, principalmente de los pies. Ahora vamos a empezar, voy a empezar con la exposición primero de la tiña de la piel pilosa. Dentro de la tiña de la piel pilosa tenemos la tiña de la piel cabelluda. Este tipo de tiña va a afectar principalmente a los niños, a los que son escolares y preescolares. Es muy raro que afecte a los adultos, y si llegara a afectar a los adultos, afecta más a las mujeres. En esta tiña de la piel cabelluda, las esporas van a penetrar a través del infundíbulo del pelo y van a parasitar desde ahí. Las especies que están implicadas perdón, me he olvidado. Tripophytum tonsurans y Microsporum canis, perdón. Tricophytum Perdón, tricofítica. No, está bien. Sí, Tricophytum tonsurans y Microsporum canis. Principalmente un 80% Microsporum canis. Y eso nos va a dar dos formas clínicas, la tricofítica y la microspórica. En esta tiña de la piel cabelluda, vamos a observar, como se observa en las imágenes, es esta lesión que nos deja. Son estas lesiones con estas zonas ovales o circulares
de pseudoalopecia, porque no es una alopecia realmente, no es que haya una pérdida de cabello total, sino que el cabello es corto y el cabello está roto y parasitado. Entonces, es una pseudoalopecia. Hay escama fina que es de color blanco grisácea y puede ser fácilmente desprendible. Y como vemos en las imágenes, casi todas son de niños porque es más frecuente en los escolares y preescolares. Aquí tenemos otra imagen. Ahora, entrando a la tiña de la barba y el bigote, esta es más propia del varón adulto, también de los ancianos. Las especies que van a estar implicadas, Microsporum canis y Trichophytum tonsurans. Aquí también podemos observar estas placas pseudoalopécicas que, bueno, no sé si se ve muy bien en la imagen, pero vamos a ver estos pelos parasitados que van a estar rotos porque no es una alopecia como tal. Y vamos a tener una forma inflamatoria, vamos a ver unas lesiones levantadas, pueden haber pústulas foliculares, costras reumáticas y formar unas placas de tipo Kerion, como vemos en esta imagen. Por eso es importante hacer un diagnóstico diferencial con la foliculitis de la barba y del bigote, donde aquí en esta patología no vamos a encontrar los pelos parasitados rotos que sí encontramos en la tiña de la barba y del bigote. Ahora, segundo, tenemos las tiñas de la piel lampiña o glabra y tenemos la tiña de la cara, que como vemos en las imágenes, esta es propia de los niños. La lesión, tal cual se ve, es una placa circular, oval, de borde eritematoso y papulevesiculoso. Podemos observar una fina descamación que no es muy gruesa. Hay eritema, también puede haber prurito, pero no es muy intenso. Dentro de esta lesión, de esta placa circular, puede haber uno o más círculos en su interior. Generalmente, con el paso del tiempo, si no llega a recibir el tratamiento correcto, estas lesiones pueden aumentar de tamaño y de número. Y el diagnóstico diferencial que se debe hacer es con el impétigo circinado, donde aquí la etiología es bacteriana y en este caso, en la tiña de la cara, la etiología es por hongos, es fúngica. Y la pitiriasis rosada, que la etiología es desconocida y raramente afecta a la zona de la cara. Ahora tenemos la tiña del cuerpo, donde principalmente se va a afectar la zona del tronco, del cuello, de las extremidades superiores e inferiores, y las especies implicadas principalmente aquí va a ser Trichophytum rubrum en un 70%, y como es parte de la piel glabra, las lesiones que se observan van a ser similares a las lesiones que les mostré en la tiña de la cara. Entonces observamos estas placas ovales o circulares con el borde activo y eritematoso. Aquí en la tiña del cuerpo no incluye las manos y los pies. Y vemos estas placas ovales o circulares con este borde activo. También puede haber prurito, que la literatura menciona que no es muy intenso. Ahora tenemos la tiña inguinocrural, también tradicionalmente llamado o conocido como eczema marginado de Erba. El agente etiológico principalmente va a ser Trichophytum rubrum y se va a afectar la zona de los pliegues inguinales, la zona del pubis, del perineo y la parte anterointerna y de los muslos. Y las lesiones van a ser estas placas eritematoescamosas, finas, arciformes, son ovales, circulares, tienen este borde activo, eritematoso, como vemos aquí. También es vesiculoso, tienen esta escama fina que no es gruesa, y aquí el prurito sí es más intenso. Principalmente este tipo de tiña se presenta en los adultos varones y muy raro en las mujeres. También es frecuente que se afecte solo una parte, es decir, que sea unilateral. Y generalmente esto tiende a evolucionar y puede progresar a una liquenización y se pueden observar las huellas de rascado por el prurito intenso que siente el paciente. Aquí vemos otra imagen. El diagnóstico diferencial es con la candidosis, con el eritrasma y la psoriasis inversa que se presenta en los pliegues. La candidosis
no va a haber, se presenta esta placa eritematoescamosa, pero no es tan, no es tan evidente las escamas. En el eritrasma no hay escama. Y bueno, en la psoriasis inversa va a afectar más que todo las zonas de extensión y no las de flexión. Ahora, la tiña de los pies, esta es la más común, como les mencioné al principio, también se llama pie de atleta. El principal agente etiológico es el Trichophytum rubrum, y aquí se van a afectar, generalmente se afectan ambos pies, se afectan los pliegues interdigitales, la parte de los arcos de la planta, también las plantas de los pies. Tenemos tres variedades clínicas en la tiña de los pies. La primera es la interdigital, que como su nombre lo dice, va a afectar entre los dedos, los pliegues entre los dedos, principalmente entre el cuarto y el quinto dedo, y se van a presentar estas zonas maceradas y descamativas. Luego tenemos la variedad clínica vesiculosa, que esto se va a presentar más que todo en la parte del arco del arco del pie, y como su nombre lo dice, van a presentarse estas vesículas que pueden llegar a descamarse y presentar descamación. Luego tenemos la hiperqueratósica, que aquí vamos a ver que más que todo se va a afectar la parte de la planta del pie, y se van a presentar estas escamas adherentes, y puede llegar a extenderse hasta la zona del talón, y puede tener un aspecto de mocasín. Ahora tenemos las tiñas de las manos, que generalmente se van a afectar las palmas, más que todo esta zona, como vemos en la imagen, la zona tenar e hipotenar. Y como sabemos, esta zona de la palma es gruesa, entonces tiende a perderse esa lesión oval o circular que les mostraba anteriormente, y se empieza a ver estas lesiones finas, vesiculosas, eritema, puede haber descamación, también hay prurito, y generalmente es unilateral en el 75% de los casos. Y también es importante nosotros evaluar, al momento de sospechar de una tiña de las manos, también es importante evaluar y revisar los pies, porque puede que haya un contagio, entonces es importante buscar otros focos tiñosos. Debemos hacer el diagnóstico diferencial con la dermatitis de contacto, que como ya habíamos visto en la anterior semana, es importante aquí saber los antecedentes en la historia clínica, saber si el paciente ha estado en contacto con algún producto químico. Es importante indagar eso para hacer el diagnóstico diferencial. Y bueno, el diagnóstico de la tiña de las manos va a ser con el hidróxido de potasio y también con un cultivo. Y bueno, por último tenemos la tiña de las uñas, que el agente principal va a ser Trichophytum rubrum. Esto también es frecuente, como les mencionaba, en un 25% de los pacientes, y esto porque el agente etiológico son los dermatofitos. En las uñas tenemos una lámina gruesa de queratina, entonces los dermatofitos van hacia las estructuras queratinizadas. Entonces es muy frecuente observar esto en los pacientes adultos, también en los pacientes inmunodeprimidos. Ahora lo que vamos a ver en la tiña de las uñas es este engrosamiento. Los filamentos del hongo van a hacer a las uñas frágiles y quebradizas, van a volverlas amarillas o blancas, y es más frecuente que se presente en las uñas del pie que en las uñas de las manos, en una relación de 9:1. La lesión en la tiña de las uñas principalmente o frecuentemente se inicia desde el borde distal, pero también podría iniciarse desde el borde proximal o incluso desde el borde lateral o de la zona central, que va a aparecer como una mancha blanca. Va a afectar la totalidad de la lámina unguial, ya sea de la mano o del pie, pero frecuentemente se da más que todo en el pie. El diagnóstico diferencial es con la candidosis unguial, con la psoriasis unguial y el líquen plano unguial. Ahora, bueno, para el diagnóstico de las tiñas, el diagnóstico es clínico. También se tiene que hacer un estudio micológico. Se puede hacer un examen directo haciendo un raspado del borde de la lesión.
Podemos observar los pelos parasitados en el caso por ejemplo, de la tiña del cuero cabelludo o de la barba. Se pueden observar estos pelos parasitados. También se podría hacer un cultivo y es importante observar la morfología tanto macroscópica como microscópica. El cultivo ideal es en micocel, que es un agar de saburato. En la histopatología, principalmente va a afectar las estructuras superficiales de la piel. Entonces, en la epidermis, en la capa córnea, que es donde se acentúan estos dermatofitos, vamos a encontrar la presencia de las hifas y esporas en la capa córnea. En la dermis puede haber un infiltrado linfocitario perivascular y superficial, y se podrían hacer tinciones especiales como la de Grocott, pero también menciona la literatura que a veces no es necesario las tinciones. El tratamiento principalmente primero es la educación al paciente y a la familia, porque como les mencionaba, se presenta en pacientes con una mala higiene, pacientes que comparten toalla, que comparten ropa de una persona que ya está contagiada, porque esta infección fúngica es contagiosa. Entonces es importante al paciente educar a la familia y al paciente. Ahora se podría emplear un tratamiento sistémico y tópico. En el caso de una tiña de la cabeza, por ejemplo, del cuero cabelludo, podríamos emplear un tratamiento sistémico, ya que esto se presenta más que todo en los niños. Se podría aconsejar bañarse con los shampoos con disulfuro de selenio o ketoconazol al 2%. También podríamos emplear la griseofulvina, la terbinafina por vía oral. En el caso de la tiña unguial, el tratamiento sistémico se podría usar junto con el tratamiento tópico. En el tratamiento sistémico se podría usar la terbinafina o los azoles como el ketonazol o fluconazol, más la terapia tópica, que se podría usar el bifonaol, la urea, el cicloporox o la amorolfina. Ciclopirox y Sí. bifonazol son, por si Ya. acaso. Perdón, doctora, ciclopinox y bifonazol. Zulma, ¿estás en lo último? ¿Terminaremos de una vez? Porque te faltan, yo creo que 2 diapositivas y ya, ¿no ve? Sí. Bueno, ya. Entonces, como les mencionaba, la educación es importante, tratamiento sistémico. En el caso de una tiña corporal se podría usar un tratamiento tópico. Aquí podríamos usar los azoles como el ketonazol y el fluconazol. Ahora, sobre las dosis, en el tratamiento sistémico les mencioné el crisiofulvina, que se podría usar 10 a 20 miligramos kilo peso por día en un tiempo de 2 a 3 meses, el itraconazol, 3 miligramos kilo peso por día, y la terbinafina, 10 miligramos kilo peso por día por 8 semanas. En el tratamiento tópico se podrían usar, como ya les mencioné, los imidazoles, también los naftionatos y la piridina sustituida. Y bueno, esta es la bibliografía. Y gracias. Ok. Repasaremos, chicos. Veremos qué dudas tienen. Solamente nos quedaría pendiente herpes, que mañana podrías dar, no me acuerdo a quién le ha tocado. Maite, ¿puede ser? Ok, entonces, ¿qué dudas tienen de los temas hasta ahora expuestos? ¿Alguna pregunta, algo que no esté claro? Porque no son difíciles los temas, pero tiene mucho detalle, mucha subclasificación, diagnósticos diferenciales, varios por cada patología, como hay clasificaciones diferentes, entonces yo sé que la complicación va por ahí. Doctora, por ejemplo, en lepra,
Esto del lepra es lo que es eritematoso nodular es parte del lepra lepromatosa. ¿Cómo? Una vez más. Eh, hay una clase, bueno, al hacer eso me veía que había un eritematoso, luego el nodular, y son parte del lepromatoso. Me estás ¿Cómo hablando ves? de lepra primero, ¿no ves? Sí. Entonces, tú tienes en la clasificación de la lepra cuatro tipos. Ujú. Primero, tú tienes que pensar que en la lepra hay dos polos, el polo tuberculoide y el polo lepromatoso. Esto es lo más importante. Al medio, tú tienes uno que puede presentar cualquiera de las dos formas, pero sin ser completamente uno de ellos, que se llama lepra dimorfa, justamente porque tiene dos formas, o lepra borderline, porque está justo al borde. Y tienes otro tipo de lepra, que es la lepra indeterminada, que a veces incluso pasa inadvertida, ni siquiera se la reconoce, ni siquiera se hace el diagnóstico. ¿Por qué? Porque esta lepra, la indeterminada, el 75% de los pacientes o las personas que la cursan sanan. Acuérdense que la lepra no es tan infecciosa, es de alta virulencia y baja patogenicidad. ¿Qué quiere decir? Que depende mucho de tu sistema inmunológico. Entonces, sí es una de las enfermedades más antiguas, relatadas inclusive en el Antiguo Testamento, y el Antiguo Testamento tiene miles de años, pues. Entonces, aquí tú tienes estos cuatro tipos de lepra. Ahora ya cada una puede o tiene sus principales características. Por ejemplo, la lepra lepromatosa tiene una clasificación, la difusa y la nodular, que tal vez te refieres a esto. Hay también los episodios reaccionales, o sea, son reacciones que se presentan, que creo que he hecho una captura y he puesto en el WhatsApp, no me acuerdo, pero eso ustedes tienen que revisar. ¿A qué pacientes les da la reacción tipo 1? ¿Cuál es la reacción tipo 2? ¿Cuáles son las características propias de cada uno? Y eso en cada tipo de lepra. Y así como en la dermatitis atópica, yo les dije, si no hay prurito, no hay atopía, ¿verdad? En la lepra, si no hay una alteración a nivel sensitivo, no es lepra. Y no me refiero a que haya ausencia del dolor, o sea, que haya anestesia. No, sino puede ser disestesias, parestesias. Por eso no es el dolor lo que se va primero, por eso es que uno tiene que empezar a leer un poquitito y lo que tienen que hacer ustedes es fijarse cuál es la primera sensibilidad, por ejemplo, en alterarse en la lepra. Entonces, esto sí es importante que ustedes vayan revisando. Esto viene desde el principio de lo que es piel. ¿Qué es piel? ¿Qué partes tiene la piel? Después, sus estructuras por centímetro cuadrado, por ejemplo, en la piel. Entonces, tienen que revisar, porque están viendo que parte de la piel, como han visto, son las uñas, son los pelos. Hoy día, por ejemplo, en micosis hemos visto que hay una tiña, hay una micosis que es de piel cabelluda, o sea, donde hay pelo. Hay una tiña de la piel glabra o lampiña. Y hay una tiña de las uñas o la onicomicosis, que corresponde a un 25% de todas las tiñas, ¿no ve? Es alto. Entonces, esos porcentajes son importantes, porque va a ser más fácil que ustedes vean una tiña de las uñas que, por ejemplo, una tiña de la cara, sin que quiera decir que esto es improbable. Tiña de la cara casi siempre en niños, por si acaso. ¿Alguna otra pregunta? Eh, Más fuerte, Maite, porque no te escucho. Casi no te oigo. A ver. Mientras tanto, creo que Jonathan, ¿tenías otra pregunta o alguno de ustedes?
Yo, doctora. En cuanto a escabiosis, doctora, estaba leyendo y mencionaba escabiosis ampollosa. No encontré mucho sobre eso, creo que es poco frecuente. Yo he visto escabiosis ampollosa, no con la frecuencia de la escabiosis normal, por así decir. Se da en pacientes que los libros te dicen hiperérgicos, o sea, pacientes que hagan un tipo de reacción a la misma escabiosis, al mismo ácaro. Entonces, no es tan frecuente, pero sí tú ves ampollas y ampollas verdaderas, que cada ampolla, tú sabes que mide más de 1 centímetro. Entonces, sí hay este tipo que viene a ser como una, o sea, parte de la subclasificación, así como hay la escabiosis noruega, hay la escabiosis de la tercera edad, la escabiosis incógnita, ¿no ve? Entonces, la escabiosis ampollar viene a ser un subtipo, si tú quieres, en el que las lesiones ya no son las pápulas, ni son los surcos acarianos o acarinos, sino son las ampollas. Maite, ahora sí. Te escucho. No te escucho. ¿Los animales qué? Claro, tú has escuchado que al principio de la exposición, ahí te menciona que los hongos pueden ser geofílicos, antropofílicos y zoofílicos. Zoofílicos son aquellos que están en los animales. Y los animales, perros y gatos, son los que tienen más pelo. Por eso es que dormir con animales, que tu perro, tu gato se suban a tu cama, al sofá, pues eso no debería haber, y más cuando hay niños, por ejemplo, en la casa. El animalito tiene que permanecer en el piso, o sea, así como uno educa a un niño, uno tiene que educar a un animalito, pero a veces tienes que educar al adulto primero para que eduque al animal, ¿no ve? Porque son los primeros en hacerlo sus hijos y, y no, pues un animalito es un animalito. Entonces, como que sí tienen tiñas, solamente que estas tú ni las ves bien, porque hay mucho pelo, que te puede contagiar, por supuesto. Ahora que te puedes contagiar, por ejemplo, en la arena o lo que fuera, en el piso, en la tierra, sí, porque ahí son los geofílicos. Entonces tienen estas tres características los dermatofitos. Están en cualquier lado si te pones a pensar. Te puedes contagiar de otra persona, te puedes contagiar de un animal o te puedes contagiar en el piso. ¿Ya? ¿Alguna duda más? Doctora, tengo una duda. En el tema de escabiosis, en el tratamiento se mencionaban varios tipos, ¿no? De tratamientos tópicos. ¿Se puede, o sea, combinar alguno de ellos o se tiene que dar, o sea, solo por separado? ¿O es que al combinar generamos otra reacción? En escabiosis, ¿no? Sí. O sea, tú no necesitas dar más de uno. ¿Cuál es el síntoma predominante de la escabiosis? Prurito nocturno en los adultos. Entonces, por lógica, tienes que dar algo que calme ese prurito. Y si es lactante, si es bebé, tú también le das un antihistamínico porque el bebé no puede quejarse, no te puede decir me pica. Tú lo tienes llorando día y noche a la pobre criatura. Entonces, tú das antihistamínico por lógica. Después das un antiacariano o un escabicida. El más barato, benzoato de bencilo. Mientras tu paciente no sea alérgico, no tenga dermatitis atópica, es una excelente opción. En niños yo no doy. Honestamente nunca he dado porque he aprendido a no hacerlo. Como les decía, la permetrina es fantástica opción, pero no estaba llegando. Hay un laboratorio Recalcine que traía con el nombre de Destolit, pero creo que, y ahora peor, con el tema de la pandemia, muy pocas, o sea, hay cosas que realmente no están trayendo. Entonces, tú puedes dar solamente uno, siempre acompañando un antihistamínico y acordarnos de que el prurito va a ser lo último que desaparezca. O sea, tu paciente puede estar hasta mes y medio, 2 meses con escozor.
Y las personas que han tenido la escabiosis te dicen, es un escozor insoportable. Hay gente que se lastima, entra a la ducha a la medianoche y demás, porque en la noche empieza a picar. Entonces, la pregunta clave que tú tienes que hacer al paciente, ¿cuál es? ¿Lo despierta el escozor? Si te dice sí, y tú ves lesiones con las características que se ha mencionado, con esas características, la morfotopografía, que es lo que les digo, les insisto, entonces tú tienes que pensar en escabiosis. Lo peor es que han escuchado y han visto que hay una escabiosis incógnita. ¿Cuál es? Que mencionó el compañero de ustedes. Es aquella en la que se le da corticoides, por ejemplo. ¿Por qué? Porque sospechas que es una alergia. ¿Qué pasa cuando le das corticoides? Las lesiones pueden desaparecer porque es un antiinflamatorio. El escozor incrementa, el prurito incrementa, y llega a tu consultorio el paciente sin una sola lesión, solo prurito, y te enloquece porque no sabe lo que es. Entonces, ese es el problema. Y a veces los pacientes no te dicen que han ido a otro médico. Yo he tenido pacientes con escabiosis que han ido incluso a 2, 3 dermatólogos. ¿Por qué? Porque a veces no es tan bonita como en el libro, ¿no? Que te menciona y te muestra las fotitos tan lindas. No. A veces tú ves y ves solamente 2, 3 pápulas, por ejemplo, entre los dedos, en el puño, en el glúteo, región genital, que a veces les cuesta mostrar a los pacientes, areolas mamarias. Entonces, y en las personas de excesiva higiene, porque hay gente con, bueno, yo soy una que a esta época me baño 2 hasta 3 veces al día, lo que no se debería hacer. Todo exceso es malo. Entonces, el baño debería ser una sola vez al día. Pero hay personas que sí se bañan 2, 3 veces. Y lamentablemente hay personas que sí se frotan, ¿no? Exfolian y lo que sea. Y aquí eliminan, pues, estas papulitas. No se las ve, pero eso no quiere decir que estén curados. Entonces, esa es la escabiosis de la gente muy limpia, que también se da. ¿Okay? ¿Por qué? Porque es una enfermedad de infecto contagiosa, no es atribuida solamente a gente de mala higiene. ¿Cuántos médicos no se contagian? Hasta piojos. Bueno, ahora uno no se aproxima mucho al paciente por el tema actual, pero yo he atendido residentes, por ejemplo, con piojos. Me decía, doctora, me pica mi cabeza. A ver, date la vuelta, eso hay que revisar la nuca, acuérdense, porque es lugar caliente. Y ahí tú veías ahí los piojitos caminando, las liendres, ¿no? Que están prendidas. Tú, la liendre, ¿cómo reconoces? Porque cuando es caspa, por decirte, tú agarras el pelito, jalas así y la caspita se sale. La liendre está prendida al pelo, no sale. Tú jalas y no sale, y hay varias. Entonces, esta época también es frecuente, pero con lo que los niños no van al colegio y nada, pues no hay mucha escabiosis, no hay escabiosis, no hay pediculosis, que son los piojos. ¿Alguna duda más? No hay dudas. ¿Todo claro ya? Sí, doctora. Sí, doctora. Ok, entonces revisen igual los temas de hoy. Hay temas que no son difíciles, pero sí son largos, ¿no? Las mismas piodermitis, las tiñas. Ningún tema es excesivamente difícil. Solo que ustedes tienen que sí hacer ya lo que les he dicho, sus mapas mentales, colocar su clasificación, que así aprenden. Y lo que les dije el primer día, a medida que ustedes van estudiando, van viendo que quizás alguno incluso ha podido tener una micosis, un impétigo tal vez. Cuando vean dermatitis seborreica, hasta la caspa es una dermatitis seborreica. Y mucha gente tiene caspa. ¿Ve? Entonces, un lunar, lo que les decía, una hiperpigmentación, una picadura de insecto, un grano de acné. Entonces, eso, no hay persona en el mundo que no tenga
un problema dermatológico. No existe. Unos más, otros menos, ¿no? O sea, entonces vayan estudiando. Por ejemplo, hoy día, revisen punto por punto. Empiecen las piodermitis. Fíjense diferencia de una erisipela, por decir, con una celulitis, características. ¿Cuáles son causadas por estrepto? ¿Cuáles por estáfilo? Diferencia de una foliculitis con una furunculosis. Características de cada una. Diagnósticos diferenciales. Entonces, revisen un poquito esto. ¿Cómo es la hidrosadenitis? ¿Cuál es el tratamiento de cada una? Es cierto, todas son antibióticos. Ahí no la pelas. Pero sí, cuando yo te pregunte, me tendrás que decir cuál antibiótico y en qué dosis le vas a dar y el tiempo. ¿Ya? Ok, yo creo que hora y media ya uno se cansa, ¿no? Entonces, descansen un rato y después vuelvan a sus libros, vuelvan a sus apuntes, vuelvan a las fotos. Y ahorita que están fresquitos. Y mañana yo les mando igual el mensaje. Espero si mañana tipo 2, 2:30. Hoy día sí he atendido mucho paciente. Entonces, el horario se me complicó. A ver, mañana cómo vamos, yo les voy a mandar el mensaje igual para que nos veamos. ¿Ya, chicos? Ya, doctora. Doctora, una pregunta. El día sábado, ¿a qué hora más o menos cree que sea el examen? Mira, el sábado también es un poquito complicado para mí porque tengo que ir al cementerio, hay misa de la muerte de mi papá. Mi papá muerto con COVID hace 6 meses. Entonces, y la misa es creo que a las 10, 10:30, es en pleno cementerio. Entonces, no sé cómo es lo que vamos a hacer. Porque sí me apena tomarles el día de Navidad, o sea, eso sí vamos a respetar, ¿no? Navidad es 25, eso sí tengo que respetar y ustedes yo creo también, al menos por los que somos católicos. Ahora, hay la opción también, no sé qué tan preparados estén de que den este jueves, pasado mañana. ¿Mucho? Es que es bastante detalle, creo que. No, yo sé, por eso es que les he dicho, hay la opción. Yo sé que hay bastante detalle. Entonces, a ver, veremos cómo se pinta. Si no, el sábado puede ser tipo 8:30 de la mañana, 9, o puede ser al 11:30, 12 quizás. No sabría decirles, o por último hasta domingo, pues damos. Okay. Ya, pero ya tienen que empezar a preparar los temas de la semana que viene. Por eso es que no quiero que ustedes se atrasen, porque la semana que viene no son 6, son 9. ¿No? Son 9 temas y acuérdense que cada uno más o menos tiene que dar a un tema y medio o 2. Entonces es eso que quede claro, chicos. Entonces mañana el tema de herpes, que es solamente a una persona ya le falta, ahí repasamos todos los temas que ustedes quieran, vayan estudiando y vamos viendo si es, porque sábado o domingo va a ser, pero ya tienen que ir alistando los otros temas de sus exposiciones, por eso no quiero que ustedes se confíen ni se queden, ¿ya? Está bien. Ok, Gracias. ya chicos, entonces mañana les mando mensaje por WhatsApp para que nos conectemos. Ya, Ok, doctora. Mañana. gracias. Hasta Bien, doctora, mañana. hasta mañana. Muchas gracias, Hasta doctora. mañana, doctora. Gracias. Chao, chao.